espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Miren qué maravillosa esta división profunda que hace la palabra viva de Dios, que nos parte y nos ayuda a entender esa división que viene a ser la palabra de Dios. Es para tu crecimiento espiritual, para que tú puedas vivir en victoria, para que esa vida abundante que Jesús vino a otorgarte al morir en la cruz sea efectiva en tu vida. Y que no pasemos de pena en pena y de sufrimiento en sufrimiento, esperando algo glorioso más allá del sol o más allá de la muerte, en lugar de vivir aquí, en el presente, reinando en la vida de Jesucristo, reinando en lo que Él te ha entregado, en la plena conciencia de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y que toda circunstancia adversa, y que todo mal, y que todo peligro, y que toda influencia del mal ha sido vencida por Jesucristo en la cruz, y Él nos entregó esa victoria a nosotros. Pero para eso hay que vivir en el Espíritu. Porque si vivimos en el Espíritu, entonces nos ponemos por encima de las circunstancias, por encima de las situaciones adversas, y podemos dominar, administrar, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, toda situación adversa. Bien, le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo en el capítulo 3 del libro de Juan, donde está esta historia maravillosa del encuentro entre Jesús y uno de los principales de los judíos. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre para volver a nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí está esta penetración profunda de la palabra para dividirnos y ayudarnos a entender que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Tenemos este tesoro, dice el apóstol Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia de poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos afligidos en todo, pero no derrotados. Tenemos situaciones adversas. Nuestro Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero ¿cómo puede un cristiano vivir una vida victoriosa? No es por obras, para que nadie se gloríe. No es por hacer esfuerzos para vivir éticamente o para cumplir las leyes. Porque hay muchas personas que son muy éticos, ateos que son muy éticos y son muy correctos, pero no van a entrar al reino de los cielos. Tal como este fariseo que se encontró con Jesús. Los fariseos eran muy éticos, muy rectos, pero no habían entrado al reino de Dios. No habían encontrado esa conexión con Dios, esa relación con Dios. La gran mayoría de personas viven en religión y no en relación. Nosotros hemos encontrado que la vida abundante, está en vivir en relación con Dios. Que haya este maravilloso matrimonio entre Dios y nosotros, que el Espíritu de Dios vino y se hizo uno solo, se amalgamó con nuestro espíritu, para que ya no seamos de nosotros, para que redescubramos, vamos a decirlo de esta manera, nuestra existencia espiritual, porque nos volvimos muy materialistas y nos quedamos viviendo en la carne.
Y pensamos que el éxito es tener cosas. Y por eso muchas personas viven angustiadas porque no tienen las cosas que la sociedad de consumo les ofrece. Y hay entonces envidias, competencias. ¿Quién tiene más? Y entonces viene el síndrome del más, más, más. Y nunca somos llenos. Somos como pozos sin fondo, necesitando de cosas y dame y buscando y nunca teniendo satisfacción. Cuando tú entiendes que eres un ser espiritual, entonces te reconoces no como un pozo sin fondo, sino como una fuente de agua viva. El Señor Jesucristo decía, a los que creen en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Para vivir esta vida victoriosa, esta vida plena, esta vida de bendición, es necesario entender que hemos nacido del Espíritu, que antes de entrar al vientre de nuestras madres, nosotros existíamos como espíritus, fuimos creados por Dios desde antes de la existencia de lo material, desde antes de la existencia del universo. Dios es el Padre de los espíritus y es nuestra preexistencia espiritual la que nos da vida. Es este ser espiritual que vive en este cuerpo el que da vida. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Cuando esta palabra de Dios se vuelve rema, cuando tú entiendes que por sus llagas fuimos curados, pero no como algo teórico que está aquí en la Biblia, que luego tú lo discutes si es cierto o no, cuando no es teoría, sino que es una realidad, y tú sabes que sabes, tú lo entiendes en tu espíritu, y por la fe entendemos que Jesús murió en la cruz y que nos hizo sanos. Cuando tú entiendes que eres santo y sin mancha, se acaba la lucha por tratar de hacer las cosas bien y comienzas a vivir en la excelencia del Espíritu, a manifestar la excelencia del Espíritu que viene de Dios y toda la gloria se la gana Él, porque es Él en nosotros haciendo. Él nos amó, Él nos predestinó, Él nos eligió, Él nos santificó, Él nos glorificó, Él nos restauró, Él ha hecho cada cosa para nosotros. Y nuestro espíritu salta de alegría, de gozo. Entonces regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Y toda esta palabra se vuelve viva. Y entonces entendemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Fuimos en el pasado, ya lo hizo. Como Apocalipsis 2:9 dice, yo conozco tus tribulaciones y conozco tu pobreza. Y entre paréntesis, para resaltarlo, dice, pero tú eres rico. La pobreza es solamente un estado mental de esta diferencia humana que te hace creer que la riqueza depende de las cosas que tiene, pero ya nuestro Señor Jesucristo había dicho, la felicidad del hombre no depende de la cantidad de bienes que posee. Y por eso encontramos a tantas personas adineradas que terminan en el sillón del psiquiatra diciéndole al psiquiatra, tengo todo lo que quiero, puedo hacer todo lo que quiero, pero no soy feliz. ¿Cómo podría ser feliz una persona adinerada si tiene la revelación de que es un espíritu viviendo en un cuerpo y le da prioridad al espíritu? Y entonces entiende que Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Por eso el apóstol Pablo decía, a los ricos de este mundo, enséñales que no sean altivos y que no pongan su confianza en las riquezas las cuales son inciertas, sino que pongan su confianza en Dios, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Yo aspiro que esta palabra de Dios, que es viva y eficaz, que sale de las letras, que supera la letra, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Esta palabra que sale de la boca de Dios, renueve tu vida, te lleve a la salud plena, te lleve a la prosperidad en medio de las situaciones adversas, te lleve a la armonía con tu pareja, con tus hijos,
con tu familia, con tus vecinos, y genere un proceso de transformación en toda tu vida, en donde tú experimentas una paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí en nuestra página web hay más mensajes de edificación. Recibe esta palabra, aliméntate de esta palabra, fortalece tu espíritu, que si tu espíritu es fuerte, nada te será imposible. Si tu espíritu es fuerte, tú puedes administrar tus pensamientos y tus emociones y tus sentimientos y puedes administrar tus circunstancias desde el poderoso espíritu que vive dentro de ti. Es un espíritu que tiene origen de Dios. Es un espíritu que se ha unido al espíritu de Dios. Tu espíritu y el espíritu de Dios, dice la palabra, el que se ha unido al Señor, un espíritu es con Él. Somos uno solo con Dios. Por eso Jesús decía en Juan 17, Padre, te pido que ellos entiendan que son uno solo contigo, como tú y yo somos uno. Dios y yo somos uno solo. Eso es lo maravilloso, que Dios se ha venido a vivir dentro de nosotros. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. También te invito a sintonizar la emisora y escuches frecuentemente. Buscamos seleccionar las canciones para que sean canciones de poder, canciones de victoria, canciones de triunfo, de éxito, canciones de salud, de bienestar, canciones que proclamen que tú estás completo en Jesucristo para que disfrutes plenamente de tu vida espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Espero que esta palabra te haya partido y tú entiendas y hayas nacido de nuevo y hayas experimentado esta iluminación de que tú eres un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Si tienes alguna pregunta, alguna consulta, alguna petición de oración, escríbeme a nuestro correo aquí, contacto@misionexito.info, y estamos dispuestos a responderte. Búscanos en Facebook, búscanos en Twitter, búscanos en la internet. Allí estamos para servirte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima. Somos bendecidos con toda bendición espiritual desde antes de la fundación del mundo. Abba Padre.